Bienvenidos al tiempo de la palabra del día viernes, amén. Bueno, mientras los hermanos se van conectando, vamos a orar, amén. Bueno, Padre amado, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, nosotros venimos delante de tu presencia, Señor. Venimos agradecidos, complacidos, Señor, por esta oportunidad que nos das de venir a este lugar, Señor, y a través de este recurso, Señor, que tú nos permites usar. Hoy nos presentamos en este espacio, Señor, eh, con la oportunidad, Señor, de traer peticiones, de traer oración, Señor, también traer acción de gracias y, Señor, con la alegría que nos da también poder alabarte, Señor, así sea por un tiempo corto. Quisiéramos que fuera más, Señor, pero bueno, en otro momento tal vez lo podamos hacer así como cuerpo, Señor. Y te damos gracias por esto, Señor. Nos presentamos delante de ti, Rey de la Gloria, y queremos primero que todo, Señor, si hemos fallado en algo, bendito Rey de la Gloria, si hemos fallado con nuestros pensamientos, si hemos fallado con nuestros, Señor, si hemos fallado con nuestros sentidos, y Señor, perdónanos. No queremos vivir para lo malo, Señor, y no queremos, Señor, abrazar ningún entenebrecimiento, Señor, ninguna amargura, Señor, y ninguna impureza en nuestro corazón, Señor. Y no queremos ni en ninguna forma practicar pecado, Señor, ni obras de la carne. Queremos vivir para ti, Señor, queremos ser como tú, por eso pedimos que la sangre tuya, Jesucristo, nos lave, Señor, en esta hora, lava nuestras vestiduras, lava, Señor, nuestros atuendos, nuestros mantos, y como siempre, y como la palabra lo dice, Señor, pedimos el Espíritu Santo de Dios, Señor, para que se manifieste con abundancia de poder, para que brote de los corazones, Señor, para que nos llenes, Señor, de tu presencia, para que venga tu socorro, tu auxilio, Señor, para que venga tu refrigerio, tu bálsamo, Señor, tu cobertura, tu aceite precioso, y también el fuego tuyo, Rey, es tan reconfortante, porque purifica nuestras vidas, purifícanos en esta hora, Señor, y pedimos que quemes toda basura, Señor, toda hojarasca, todo abrojo, Señor, telaraña, abrojo, hojarasca, retires toda escoria, Señor, todo cardo y espino, Señor, maleza, sea quitada, quemada, Señor, en el nombre de Jesús, que necesitamos el corazón purificado, Rey. Y necesitamos habitar tu presencia, Señor, y llenarnos de ti, Rey, porque ¿qué podemos ofrecer nosotros, Señor? ¿Qué podemos ofrecer los hombres? Nada bueno podemos ofrecer, pero si estamos llenos de ti, Señor, si tú vienes y nos rellenas, si nos levantas, y te vienes y aparece Cristo, Señor, y no el hombre, Señor, la gente va a ser bendecida, Señor. Por eso pedimos que te manifiestes tú, Señor, y que hagas tú las cosas, Señor. Y esta palabra hoy que vayamos a recibir, que tú vayas, que salga de tu boca, Señor, que salga de tu trono y que sea dispensada en este tiempo de manera provechosa. Tu palabra, la que viene de ti, Señor, la que viene acompañada con tu unción, es provechosa, Señor. Por eso la necesitamos hoy. Y pido que sea suministrada, Señor, desde el más pequeño hasta el más anciano, Señor, de medio de nosotros. Sea provechoso, Señor, porque es para la vida eterna, Señor. Claro, en la tierra somos bendecidos y caminamos en ese júbilo de que tú te acuerdas de nosotros, pero nuestro diseño está hecho con especial énfasis en la vida eterna, Señor. Por eso pedimos, Rey, que nos llenes de ti, Señor, y que esa palabra que sea emitida sea completamente reconfortante, Señor. Esa palabra, Señor, que tú lances para nosotros sea edificante, sea, Señor, maravilloso, eh, fortaleciente, Señor, maravilloso. Señor, construya en nosotros algo precioso, Señor. Traiga nuevas fuerzas también. Rompa cadenas, pudra yugo, Señor. Y también traiga limpieza, porque tu palabra dice que tu palabra nos limpia, Señor.
o mi palabra los ha limpiado, dice tu palabra. Gracias, Señor. Y que seamos nosotros enganchados, Señor, atornillados en la vida eterna, Señor. En una confirmación, Señor, de que vamos por un buen camino. Y si por alguna razón hemos desviado en alguna forma, en algún grado, ese andar, Señor, hoy estamos dispuestos a corregirlo, Señor, y a caminar en esto, en el nombre de Jesús. Es nuestro deseo y es nuestro temor, Señor. El temor nuestro es desviarnos, no lo permita, Señor. Nos doblegamos, Señor, inclinamos nuestro rostro, doblegamos nuestra cerviz para que tú te glorifiques, menguamos, Señor, para que tú crezcas, Señor. Es como decía el profeta Juan, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Así sea en esta hora, Señor, en el nombre de Jesucristo, y que sea esto provechoso, Señor, avivando todo nuestro ser, y que rinda fruto al 30 por 1, al 60 por 1 y al 100 por 1 para tu gloria y honra. Amén y amén. Amén. Bueno, mis hermanos, me alegra poder estar otra vez acá con ustedes. Qué bonito es el tiempo de los viernes. Qué bonito es también saber, ¿no?, que hoy gran parte del pueblo de Dios en la tierra está enseñando la palabra. Las iglesias hoy tienen cultos hay mucha iglesia que tiene culto de avivamiento, cultos de milagros. Hoy hay muchas congregaciones que arrancan hoy a las 6 de la tarde, arrancan vigilia, iglesias de vigilia, y terminan a las 6 de la mañana. Por ejemplo, la iglesia de Bethesda hoy arranca, están allá los pastores allá orando hasta las 6 de la mañana, hermano, gente tremenda para la oración. Amén. En muchos otros lugares se están orando por los enfermos, en otros lugares se está predicando la palabra, cosas muy preciosas, hermanos, sanidades, adoración, cultos de adoración. Qué bello es el pueblo del Señor, nosotros lo bendecimos y nos paramos en la promesa y en la realidad, sobre todo, de que la obra del Señor se hará como Dios dice. Aquí estamos para que nosotros nos afirmemos en Dios y para que dentro de ese plan usted esté incluido, amén. Para que usted decida hoy estar incluido en ese plan. Amén. Yo saludo a todos los hermanos que están allá conectados, a los que están aquí presentes en este lugar. Vamos a la palabra, amén. Vamos a la palabra del Señor, como estábamos nosotros en el capítulo, estábamos en el libro de los Efesios. Hoy creo que voy de esta parte ya de Efesios, quiero explicarles algo, y es bonito refrigerar el conocimiento, amén. Todos los días hay que recordar las cosas, volverlas otra vez a tomar, amén. Como el buen vestido, ¿no? Que usted abre su closet y usted ve un buen vestido, bonito. Usted dice, voy a usarlo otra vez. Así también es la palabra del Señor. Y hoy estaba llorando esta mañana. Me gusta meterme a orar por las mañanas. Es curioso porque antes, cuando mis hijos estaban más pequeños, a uno se le acorta como el tiempo. Entonces la mañana requería mucho de estar ahí con ellos. Pero la ventaja de que los niños vayan creciendo es que van adquiriendo cierta independencia. Entonces uno vuelve a tomar tiempos que se habían acortado y los aprovecha uno en Dios. Y esta mañana estaba orando allí sentado en la sala y me apareció una predicación de mi esposa. No sé de qué año habrá sido esa predicación. Yo no me acuerdo cómo se llama, si edificándonos o restaurándonos. Bueno, pero ella enfocaba la predicación en el libro de Efesios, en la carta a los Efesios, y explicaba cómo Efesios, y coincido en eso es lo que les quería transmitir. El propósito de Efesios, del apóstol Pablo con Efesios, es la plenitud del cuerpo. La plenitud del cuerpo. Cuando los atletas, hermano, aquí hago una analogía, siempre la analogía del cuerpo es la mejor de todas, del cuerpo humano. Porque además el Señor se volvió hombre, ¿no? Carne y hueso.
Cuando los atletas, hermano, o los soldados de élite, dos carreras de una gran exigencia física y mental, se presentan allí para ser evaluados para las Olimpiadas o para las grandes competencias, o en el caso de los soldados de élite para las misiones más importantes de inteligencia militar o ejercicios militares, siempre evalúan la buena condición del atleta y del soldado. Claro, van a ir a una cuestión muy importante. Hace poquito narraban cómo fueron unos soldados de élite a sacar de Venezuela a un hombre como Maduro. Eso no lo puede hacer cualquiera. Y la parte mental y física tienen que estar en óptimas condiciones. ¿Saben? Entonces, cuando hacemos la comparación, y esa es la principal obra apostólica. La principal obra apostólica, no, claro, tiene una parte evangelística, porque estamos hablando del ministerio de la reconciliación. Entonces, obviamente, el primer paso de esa misión es reconciliar al hombre con Dios. Por eso el evangelismo, por eso el convencimiento de pecado, por eso la predicación, por eso el arrepentimiento de los que se incorporan al cuerpo de Cristo, bautismo en agua, bautismo del Espíritu, cambio de ciudadanía, todo esto que ya hemos hablado suficientemente, bueno, o abundantemente, porque suficientemente será cuando ya estemos con el Señor. Y entonces, el otro elemento importante de lo apostólico es la preparación física, por decirlo así, del cuerpo. La preparación del cuerpo. Por eso habla de la plenitud. Un atleta no puede tener un brazo lesionado y el otro fuerte. Un atleta no puede tener una buena condición física, pero su área mental está fallando. ¿Sí? Su corazón, todo su sistema metabólico, endocrino, linfático, sus huesos, la densidad ósea, el volumen muscular, su oxigenación cerebral, su oxigenación celular, todo tiene que estar perfecto. En el reto de esto, porque una de las cosas, yo lo enseñaba, creo que fue hace 8 días o hace 15 días, uno de los retos es, y por eso el apóstol habla acerca del beneficio del sacrificio o del precio de un apóstol, porque él está diciendo que el punto de partida para llegar a la plenitud es un cuerpo que no es uniforme, un cuerpo como deformado. Y para arrancar, hermano, se lo voy a explicar acá, porque lo dice el capítulo 4, ya lo vimos hace 8 días, ¿no? En el versículo 2. ¿Cuál es la situación adversa? Entonces dice, el apóstol Pablo dice en el versículo 2, dice, con toda humildad y mansedumbre, o sea, está hablando de 2 ingredientes elementales para afrontar el escenario adverso. ¿Cuál es? Soportándoos con paciencia. Oiga esto, hermano. Oiga esto. Entonces tiene el Señor delante una infinita variedad de formas de ser, de pensamientos, de alturas, de caracteres, de deficiencias, de virtudes, de ideologías. Allí la tiene. Todo ese cuerpo deforme, no parejo, no uniforme, ha dicho, yo creo en Jesús. Yo creo que Jesús es el Salvador. Yo creo que Jesús es el único camino al cielo. Y quiero caminar con él. Entonces, los apóstoles tienen esto delante de ellos. La obra apostólica es un poco incomprendida, pero para los que ejercemos ese tipo de ministerios, pues nos acostumbramos porque es normal que la gente a veces no comprenda las cosas. Pero el resultado se ve con posterioridad, amén. Nosotros tenemos que seguir en nuestra labor, porque ¿cómo hace uno para enderezar esa multiforme forma de lo que se va a llamar el cuerpo de Cristo? Imagínense eso.
Usted tiene que mirar gente que está con ideologías de izquierda, gente que está con ideologías de derecha, gente de ciertas culturas orientales, gente de cultura occidental, ¿sí? Gente filosófica, gente con tendencias marciales, militares, pero han creído en Jesús. Ahora toca aparejar ese cuerpo. Y hemos dicho, hermano, que la forma correcta, y lo dice el título del capítulo 4, es por el Espíritu. Amén. Lo más importante para hacer esto es una inundación del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo es imposible hacer esto. Imposible. No se va a poder. Y con el Espíritu tienen que haber dos herramientas muy poderosas que provienen además de Él, porque es como un fruto del Espíritu, hacen parte del fruto del Espíritu que se llaman la humildad y la mansedumbre. ¿Qué es la humildad? Así, grosso modo, la humildad es saber muy bien en qué lugar estoy y quién soy. Eso se llama la humildad. La humildad no es tener cara de humilde. La humildad es no aparentar humildad. La humildad no es andar con un chiro viejo puesto. No. La humildad es saber quién soy, en qué punto estoy y para dónde voy. Eso es la humildad. Bien, saber bien dónde estoy ubicado yo. Y la mansedumbre es la capacidad de que Cristo pueda montar sobre mi vida. Se lo voy a explicar. Cuando el Señor mandó a pedir un pollino, una de las principales características del pollino con el cual el Rey de la Gloria iba a entrar a Jerusalén era que el pollino fuera manso. O sea, alguien dócil para ser montado. La mansedumbre no es yo dejarme pisotear por todo el mundo. No, porque de eso nos libró el Señor. Eso lo dice Isaías capítulo 51, en el último versículo dice, y yo detendré la tendencia de que tus enemigos pisoteaban tu espalda, dice allí. Es una de las cosas que Dios va a cambiar, ¿no? La mansedumbre es que Dios pueda usarme sin que yo le haga resistencia. Amén. La mansedumbre no es aparentar ser manso, oh, qué manso, pero de pronto, de verdad en su corazón es una persona briosa, una persona impetuosa. No, por eso el Señor dice en su palabra, lleven mi yugo sobre vosotros. El que permita que el yugo de Cristo venga a él y lo domine, ese es manso. Entonces, con humildad y mansedumbre, arrancamos a soportar con paciencia, oiga esto, soportar con paciencia los unos a los otros en amor, que ahí se introduce la herramienta más poderosa de todas, que es el amor. Y ahí arranca el Señor a trabajar. ¿Sí? A que las piedras, siempre uno ha enseñado que cuando uno va al río pedregoso, las piedras son o ovaladitas o redonditas, pero los geólogos saben perfectamente que al comienzo no eran así, eran rústicas, eran cuadradas, tenían otras formas menos, pero el transcurrir del tiempo, y de un tiempo largo, por eso siempre utilizo la geología para comparar los procesos de Dios, los procesos de la tierra, los procesos de la creación. Tuvieron que pasar miles de años para que una piedrita se vuelva redonda, de chocar y chocar y chocar y chocar y chocar con otras piedras. O el mismo efecto del agua por donde pasa el río, va formando esas piedras. Entonces, imagínense, es algo que tiene que hacerse con mansedumbre, humildad, con paciencia, con amor. Miren los elementos tan importantes. Y ya habíamos hablado acerca de cómo se va exponiendo en este pasaje la unidad. Hemos dicho que la plenitud y la unidad es la meta, es el objetivo del apóstol Pablo, de Dios a través del apóstol Pablo. Por eso dice en el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, cosa que expliqué hace 8 días. Voy a detenerme otra vez en eso.
un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Amén. Ahí paramos. Ahí paramos hace 8 días. Y sigue diciendo allí en el versículo 7, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Paremos allí. Dice la palabra que por gracia sois salvos, ¿no? Por medio de la fe. O sea, hay una gracia que es la que ha permitido que se abra un espacio para que la gente pueda arrepentirse y reconciliarse con Dios. Gracia, que se abrió como consecuencia del sacrificio de Cristo. Amén. Esa es una gracia para la salvación. Pero ya incorporados al cuerpo de Cristo, hay otra gracia, una gracia especial o un tipo de gracia que me habla de una gracia para cada uno de los que están en el cuerpo de Cristo. Me habla entonces una gracia conforme a la medida. Hay un pasaje en la palabra que dice que cada uno de nosotros tomemos nuestra cruz y le sigamos. La medida del don de Cristo es una medida que Dios nos dio a cada uno. Y eso es algo muy difícil de entender o de dimensionar, y se lo tenemos que atribuir eminentemente a la soberanía de Dios. Porque a Dios le plació. Son de esas cosas que uno dice, a Dios le plació. Claro, podemos de pronto tratar de interpretarlo conforme a la omnisciencia de Dios. Yo, por ejemplo, meditaba yo acerca de las características físicas del Señor Jesús. Porque sobre todo la escultura y la pintura, artes muy bellos, unánimemente casi han representado al Señor como, estoy hablando del Señor no padeciente, sino el Señor antes del padecimiento como alguien como frágil físicamente. Y yo le digo, no. El Señor necesitó capacitarse mental y físicamente para algo tan exigente como la tortura y su crucifixión. O sea, imagínense un señor con unos huesos impresionantes, unos músculos. De pronto no, él no era un fisiculturista, ¿no? Pero era un hombre de una talla muscular portentosa, una espalda fuerte, unas manos fuertes, una estructura física fuerte. ¿Por qué? Porque tenía que resistir el castigo. Y él tuvo que, no solamente le fueron dados unos genes extraordinarios, sino que él también tuvo, desde que era niño, prepararse para eso. Claro, eso fue un plan que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué digo esto? Porque también conforme a lo que Dios ve en nuestras capacidades en la tierra, asimismo Dios va a otorgar gracia conforme a su don. Asimismo el Señor, no, o sea, lo que quiero decir con esto es que aunque es de la soberanía de Dios, no es algo aleatorio, así como en alguna parte de la palabra, Romanos dice, más a Esaú, perdón, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Eso no fue algo aleatorio. Dios sabía qué prototipo de hombres iban a ser en el futuro. Por eso Dios amó a Jacob, porque a Jacob apreció la primogenitura, apreció el don y el llamado de Dios, y Esaú no, lo aborreció, lo menospreció. Eso lo vio Dios antes de la creación del mundo. Y antes de la creación del mundo, Dios también ha sido capaz de ver nuestras características, nuestros delineamientos. Claro, algunos dirán, ay, pero es que eso Dios lo da por gracia. Claro, hermano. Pero hay cosas que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, Dios sabía hasta dónde podían llegar Juan y hasta dónde podían llegar Pablo. Él lo sabía. Él lo sabía. Amén. Claro.
Hay cosas que se descubren y se potencian cuando viene el Espíritu Santo. Antes de la venida del Espíritu Santo, Pedro tuvo un momento de duda, pero fue pasional, claro. Vi una afirmación, pero había unas características también en Pedro que ya estaban allí y que Pedro en su propio ministerio, con la ayuda del Espíritu Santo, logró utilizar. ¿Amén? Quiero que entienda esto. Aunque Dios es soberano, Dios no es aleatorio. Dios no se tapa con una mano los ojos y dice, para ser apóstol escojo a este. No, no, no. A este le voy a dar 12 dones así, sin ver. No, hermano. Eso no se escapa del perfecto plan de Dios. Quiero que entienda esto. Amén. Entonces, cada uno tiene una envergadura, una cruz, cada uno tiene una medida dentro del cuerpo de Cristo, dice. Y el versículo 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. En el Salmo 68, versículo 18, dice la palabra que esos dones fueron repartidos entre justos e injustos. O sea, Dios a todos los hombres les dio talentos, con el objetivo de que esos talentos fueran usados dentro del cuerpo de Cristo. Que unos rechazarán estar dentro del cuerpo de Cristo, sí, con talentos y todos lo rechazarán. Y otros, con esos talentos, decidirán seguir a Cristo. Porque a veces escuchamos, hermano, que no somos correctos en determinar ciertas cosas cuando predicamos, ¿no? Claro, la palabra dice que de lo vil y menospreciado se vale Dios para avergonzar a los sabios. Pero a veces uno escucha predicadores que dicen, es que me di cuenta delante de los ojos de Dios que yo no tenía ningún talento o que no servía para nada. Yo le digo, eso es un error. Dios a todos los hombres les dio talentos. Dios no envió a ningún hombre sobre la tierra sin talentos. Lo que pasa es que en Cristo pueden ser descubiertos o redescubiertos o reencausados. Le voy a poner un ejemplo. Yo cuando estaba pequeño, yo era un hombre bueno para el histrionismo, para el teatro, para la oratoria. Era bueno. Entonces yo era bueno declamando, hacía lo Shakespeare, me sacaba excelentes notas. Y los profesores después me encontraban y me decían, uy, este pelado era bueno para eso. Concursos de oratoria, él no era bueno para eso. Pero mi incursión en el mundo y en la mala vida, la vida pecaminosa, hizo que ese talento quedara como enterrado, como escondido, como debajo de todo un aparatejo o toda una montaña de escombros. Y curiosamente me pasó que estando yo en la Universidad Nacional, empecé a tener un letargo y una tara con todo lo que tenía que ser con una expresión oral. Le tenía pavor a los exámenes orales y me volví pésimo hasta para dar una exposición. Malísimo. Claro, yo llegué a Cristo lleno de miedos en esa parte, pero no era porque no tuviera nada, sino que estaba allí, tocaba quitar los escombros, tocaba limpiar, tocaba deshojar, tocaba quitar toda la basura para decir, mira, aquí está lo que yo le di desde pequeño, ahora utilícelo como en el cuerpo de Cristo. Y si Dios le dio un talento para la expresión oral, para el histrionismo, ¿para qué cree que es, hermano? Para eso. Yo le digo a Emanuel, mi hijo, él heredó esos talentos. ¿Para qué son? ¿Para ser actor de Hollywood? No. ¿Para ser conferencista del éxito empresarial? No. Para ser un predicador. Amén. Amén. Para ser un evangelista. Yo me pongo a mirar, ¿no? Esas predicaciones de Billy Graham. Qué cosa tan tremenda. Esa forma de hablar. Eso no fue que Dios le puso el dedo encima y él se volvió así. No, no, no. Eso tuvo que sacarlo de su cajón y pulirlo, hermano. Él cuenta que le tocaba pararse frente al espejo, no por vanidad, hermano. Lo que pasa es que Billy Graham tenía que pararse delante de 200,000, 300,000 personas a decirle a 300,000 personas que se arrepintieran. Y no era simplemente la voz, su expresión corporal también estaba allí necesaria, hermano. Tenemos que dejar de lado tanta mezquindad, tanto asunto bizarro que se metió en la iglesia.
No, no, cada quien tiene un llamado, hermano. Por ejemplo, una persona con un llamado profético debe tener una buena voz, hermano, porque es la voz que clama en el desierto. Claro que sí. Y un aguante tremendo, claro que sí, hermano. Una profeta necesita tener una serie de características muy concretas como en la Biblia, hermano. Y algunos dirán, es que ya profetas no hay, pero le voy a demostrar ahora que sí hay profetas hoy. ¿Que abundan? No, no abundan, pero sí hay. ¿Apóstoles hay hoy? Sí hay hoy apóstoles. ¿Abundan? No. Esos abundan menos que los profetas, pero hay todavía. Y cada uno debe tener sus características, hermano. Amén. Amén. Entonces dice la palabra, viniendo otra vez a la palabra, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Cuál es la cautividad? La que estaba en el seno de Abraham. Amén. Y dice que repartió dones a los hombres. El Salmo de 68 habla de que siempre Dios repartió dones a los hombres. Aquí podemos hablar de que Dios repartió dones a los hombres, dones más especiales por causa de Cristo, que eso usted lo puede encontrar en primera carta a los Corintios capítulo 2, capítulo 12, los dones del Espíritu Santo. Tenemos unos talentos, todos los hombres tenemos talentos, pero Dios dijo, el Señor Jesús dice, voy a darles talentos mejores, superiores, que son los dones del Espíritu Santo. Tenemos talentos, todos los hombres talentos, que tienen que ponerse en función de Cristo, de Dios, y tenemos talentos superiores, dones del Espíritu Santo, que son aún, esos sí son de exclusividad de la obra apostólica y del ministerio de la reconciliación. Porque un pintor, una persona que tiene una motricidad para pintar, para ser un maestro de la pintura, hombre, pues, claro, él está pensando en Cristo, pero también eso puede desarrollarse en otro tipo de entornos que no son los eclesiales, obviamente. O el escultor, ¿sí? O el que sabe construir edificios hermosos, un arquitecto de esos bien capacitado, con un gran talento, claro, pero siempre teniendo presente la obra de Dios. Ahora, los dones los dones del Espíritu Santo son específicamente para la obra de Cristo. Amén. Amén. Y dice acá en el versículo 9, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Fácil. Cuando el Señor muere, cuando es sepultado, cuando Él muere en la cruz, su espíritu desciende ¿a dónde? A los infiernos, arrebata las llaves del Hades y de la muerte, toma la cautividad del seno de Abraham, la lleva a la presencia del Señor, reparte dones especiales a los hombres y descendió otra vez al cuerpo para resucitar. ¿Queda claro eso? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Estamos hablando aquí, el apóstol dice, el objetivo de la obra, el objetivo de esta carta es que usted entienda la plenitud. La plenitud es una invasión total, una cobertura total de todo el espacio espiritual, de todo el espacio terrenal. Eso es algo que ha sido desatado por Cristo. Una batalla que va a culminar con una victoria absoluta y un reconocimiento absoluto del Rey, de la gloria. Él lo cubre todo, dice. Llena los cielos y llena la tierra. Y mira el versículo 11. Dice allí, por causa de la plenitud. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Repartió dones y también repartió ministerios, conforme a su absoluto conocimiento de los corazones del futuro, a su absoluta soberanía, que no es aleatoria, como le dije, sino algo que viene de su absoluto dominio de todo. Y dice, unos serán apóstoles, no aleatoriamente, ya el Señor sabe quiénes son y por qué son apóstoles, profetas,
evangelistas, pastores y maestros. Amén. Pastores y maestros. 5 ministerios que menciona este versículo. Que también hace parte de la envergadura que cada quien tiene. Yo dije hace un par de viernes que tiene usted que entender, hermano, que el que llamado a ser apóstol está llamado para sufrir y con una capacidad sobrenatural para gozarse en ese sufrimiento. Y escuche esto, porque hay veces que las personas recrean un escenario que es como fabulesco. Yo he escuchado personas que dicen, pastor, usted no se imagina mis tribulaciones, dice. Y uno mira, no, es que por allá hay dos personas en la iglesia que no lo quieren y que el vecino no le cae bien y tiene de pronto una deuda en el banco y de pronto en la casa la cosa no marcha bien. Y eso son las grandes tribulaciones. No, hermano, eso son vicisitudes de cualquier persona, hermano. Pero eso no es un precio apostólico. Uno tiene que, para entender el precio apostólico, hay que mirar a los apóstoles. ¿Cuál fue el precio que pagaron? El único apóstol de los 12, de los 13, incluyendo a Pablo, que murió de viejo fue Juan. Y eso que Juan pasó, dicen los historiadores que pasó por una tortura terrible como ser lanzado a una paila con aceite hirviendo, con agua hirviendo, hermano. Imagínense eso. O sea, el hombre tuvo que haber llegado a viejo con una serie de cicatrices terribles y dolorosas, que solamente una persona que ha experimentado una quemadura podría explicar. Partamos de ese hecho, hermano. Eso no es para cualquiera. El pastor Eduardo Cañas, que un hombre, podríamos decir que es un hombre de corte apostólico, aunque él, yo no sé si en algún momento se llamaba apóstol, tal vez sí. Él le preguntaba a su congregación hace muchos años, ¿quién quiere tener el ministerio que Dios me ha dado a mí? Todo el mundo levantaba la mano. Le decía, usted no entiende nada, usted no sabe lo que va a tener que padecer por esto. O sea, está diciendo, usted me da a mí aquí de corbata, de traje, Dios me ha bendecido. Claro, Dios me ha bendecido, pero usted no se imagina el precio que he tenido que pagar desde niño, porque los papás del pastor Cañas fueron hombres puntas de lanza en muchos lugares de Colombia, en tiempos donde lo que imperaba era un catolicismo, y no solamente un catolicismo, sino un concordato que le daba pie al catolicismo para perseguir a todo lo que no fuera católico, con piedra, con persecución, con hostilidad, hermano. Y el pastor Cañas lo vivió de pequeño. Y cuenta que incluso en el pueblo donde vivía no le permitieron, la hermanita murió de pequeña, una hermanita que él quería mucho, y no le permitieron que la enterraran en el cementerio del pueblo. Les tocó por allá abrir un hueco fuera del pueblo. Hasta esas cosas. Y los pastores de esa época, protestantes, pastores metodistas o gente que vino de los Estados Unidos y preparó otros pastores, cuentan que los monaguillos de la Iglesia Católica tomaban el estiércol humano, y los curas, muchos curas, los mandaban a tirar las bolsas de estiércol a las puertas de las iglesias. Bien vivió esas cosas tremendas, ¿me entiende? No, lo invito a que usted, mire, por eso dice la palabra humildad, con humildad y mansedumbre, entender que soy yo en Dios, no que lo que yo me imaginé. Porque hay gente que se imagina que es el apóstol Pablo, y hay gente que se imagina que es el profeta Elías, y no va y mira, no son. En el padecimiento se ve al siervo, hermano. La capacidad de resistencia, la espalda, la envergadura de un siervo de estos. Por eso el Señor dice, unos son apóstoles, otros son profetas, otros son evangelistas, otros son pastores y maestros. Pastores y maestros. Si usted está dentro de estos 5 llamados, tiene usted que saber que está en eso. No se puede creer, el maestro no puede creerse que es un evangelista. No, hermano, el evangelista se mueve en las masas, se mueve en medio de multitudes, se mueve en medio de
sobre todo en escenarios donde hay pobreza, donde hay necesidad y se mueve con dones, con don para el arrepentimiento, para predicar para el arrepentimiento, como Juan el Bautista, pero también se mueven milagros y sanidades y liberaciones. Un evangelista se mueve. Claro, porque la idea es atraer las almas a Cristo a través de su poder y su predicación. Eso hace el evangelista. ¿Qué hace un pastor? Cuidar a las ovejitas, los que se incorporan al cuerpo de Cristo. Hay que levantar pastores para que cuiden esa grey, como le dijo el Señor a Pedro. Pedro era un apóstol, pero también cumplió labores pastorales. Y el maestro, una persona virtuosa en el dominio del contexto bíblico, de la enseñanza bíblica clara, impartiendo instrucción bíblica, hermano, dentro de la iglesia, que generalmente, por como yo he visto cómo funciona el cuerpo de Cristo, generalmente el pastor es un maestro de la palabra, o debería serlo. Ahora, también he conocido personas simplemente maestros, que tienen esa capacidad de enseñar la palabra en sus cosas más elementales, porque el maestro se caracteriza sobre todo en impartir lo más elemental, como el maestro de un jardín, de un colegio, primaria, bachillerato, cosas, fundamentos, cosas básicas para que el cristiano pueda tenerlas presentes en su caminar cristiano durante su vida cristiana. Amén. Amén. Y dice la palabra aquí, hermano. Miren lo que dice el versículo 13, que me parece impresionante. Porque miren lo que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oiga esto, por eso el nuevo nacimiento es un milagro de lo más poderoso que hay. Por eso el nuevo nacimiento solo se puede alcanzar por la gracia, por la fe en Cristo y por el Espíritu de Dios. No hay otra forma. Porque mire, partimos del escenario adverso, donde hay un pocotón de formas de ser, pocotón de caracteres, y hay que llevar eso a que ese cuerpo de Cristo alcance plenitud, unidad, uniformidad, como un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oiga esto, hermano. Y eso se logra con la intervención divina de Dios, el poder del Espíritu Santo, pero también nosotros siendo coherentes, propicios y pertinentes con el llamado de Dios a través de la disciplina de Dios. Amén. Disciplina, siempre cito el pasaje que dice, en el vaso roto no se puede servir vino nuevo, porque se rompe. Por eso el vaso tiene que ser reconstruido. ¿Cómo se reconstruye el vaso? A través de la disciplina. Y a través del Espíritu Santo, que llena ese vaso. Ahora meditemos en el reto, hermano. En el reto de convertir una cosa deforme en una cosa uniforme y perfecta. Oiga esto, como Cristo. Ahora, mire otro reto que surge aquí. Uno ve en el cuerpo de Cristo, hermano, y ahí también vamos a ver el amor, donde uno ve que hay gente que con precocidad crece en Cristo. Alcanzan estatura, alcanzan altura, dimensión, prontamente en Cristo. Pero ve uno, hermanos, con un proceso como letárgico, lento, como el morrocoy. Pasito, pasito. Claro, la fábula de Esopo dice que el morrocoy le ganó a la liebre, pero usted y yo sabemos que de manera natural y normal la liebre va a ganarle siempre a la tortuga. La enseñanza de Esopo es que la liebre fue arrogante, ¿no? O sea, para que entendamos que la soberbia y la arrogancia son un enemigo terrible.
Pero entonces, aunque uno sea liebre y otro sea morrocoy o tortuguita, la liebre tiene que tener la paciencia de esperar y empujar y jalar al que está lento. Miramos, eso lo vimos el domingo, cuánto, bueno, o lo mencioné el domingo, cuánto le costó al apóstol Pablo, cuánto dolor, canas verdes, le costó al apóstol Pablo la iglesia de Corinto. Usted lee primera carta a los Corintios, todo un diagnóstico, una radiografía, una evaluación terriblemente reprobada. O sea, perdía el año la iglesia de Corinto. Y despertaba en el propio apóstol Pablo molestia y furor. Pero cuando usted lee la segunda carta a los Corintios, hay una muy buena noticia, y es que el mismo apóstol Pablo dice estar contento porque alcanzaron el objetivo. Oiga esto, alcanzaron el objetivo. De pronto uno mira, uno comparaba de pronto en cierto punto a Corinto con Éfeso. Éfeso estaba, mejor dicho, que volaba, y entonces Filipos también. Bueno, habían iglesias que estaban mejor. Es curioso porque uno habla de Éfeso, de la que estamos hablando, que es una iglesia que se puso a buen tono, pero cuando uno va y mira en palabras del apóstol Juan, oiga, en algún punto Éfeso que estaba que volaba, estaba en peligro de que la llama se le apagara porque se volvió activista y se olvidó del primer amor. ¿Cómo le parece, hermano? Que entre otras cosas, la base de la disciplina en Cristo es disciplina en el primer amor. Tremendo, hermano. Amén. Y tenemos que aprender a jalar al hermano. No a que el hermano me jale a mí, ¿no? Tiene que haber una virtud en nosotros de aprender a jalar con paciencia, con amor. Es uno como pastor, como un llamado en este ministerio apostólico y de la reconciliación, uno tiene que aprender el amor de esperar, hermano. Yo hablaba con el pastor Antonio en esta semana y nos reíamos porque uno mira el pasado, ¿no? Entonces hay una famosa predicación del pastor Antonio. O en una predicación no, estaba otra persona predicando y él se para y coge el micrófono y él ese día hace algo que él no suele hacer, que es regañar. Y él le jaló las orejas ese día a la congregación allá en Bogotá. Yo ya estaba acá en Neiva con la congregación en Neiva. Y los regañó a todos porque llegaban tarde a la iglesia. Hay que entender, hermano, que fue un regaño pertinente, claro que sí. Pero le pasaba a uno que uno empezaba como a afligirse por eso. Y nos reíamos esta semana reflexionando en eso de que eso no sirvió de nada, hermano. Y le digo una cosa, los hermanos siguen llegando a diferentes horas. Y yo nunca fui capaz, por ejemplo, ni al pastor Antonio de cerrar la iglesia, nunca fui capaz de hacerlo. Y no lo voy a hacer, hermano. No lo voy a hacer. Pero entendimos que hay cosas que uno no le cambia a nadie. Amén. Y ama uno a la persona. Y le ayuda a uno igualmente si haya llegado a la mitad de la alabanza. Hay que levantarla, hermano, porque necesitamos que todos lleguen a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, algunos dirán, pero Pastor Mauricio, la palabra dice que no hay que dejar de congregarnos. Sí, no hay que dejar de congregarnos, dice la palabra. Pero no dice que si yo no llego a las 10 de la mañana me voy a perder. Eso no lo dice, hermano. Claro, el peligro es del que nunca va a la iglesia. Claro, hay cosas que de pronto pueden romper cierta solemnidad espiritual. Claro, ¿para qué? Ojalá todo el mundo llegara temprano a la iglesia, sí. Pero uno ya aprende el amor, hermano, que el mismo Señor tuvo con los suyos. Amén. Que el mismo apóstol Pablo tuvo con Corinto. Si hubiera sido otro el que agarra a Corinto, la deja tirada. No, con usted no pude. O sea, hay para el infierno todo Corinto. Todos se van a ir detrás de ese muchacho que entrega al diablo y no, eso no. A cualquier otro le pudo haber ganado eso, pero al apóstol Pablo le ganó el amor, hermano. Es que
Y eso hace parte del precio de un apóstol, volviendo al tema del apóstol. No es solamente un sufrimiento por su llamado, sino una capacidad de amor como la del Señor, paciente, con una longanimidad, una paciencia extrema que solo Dios tiene. Amén. Amén. Y estas son cosas que uno tiene que reflexionar y meditar constantemente para irlas saboreando y paladeando, hermano, para entenderlas mejor. Pero el objetivo es que todo el cuerpo llegue a la plenitud. O sea, cuando venga la evaluación del atleta, que fue la analogía con la que arranqué, diga el médico deportivo, el preparador físico, el entrenador, diga, está perfecto, señor Michael Phelps. Ahora vaya y gánese todas las medallas de oro que se ganó ese muchacho. Y si el tipo arrasaba ya en la piscina de los Olímpicos. A que ese cuerpo se convierta en un cuerpo pleno, perfecto, sano, completamente sano como Cristo. Y miren, dice esto, es algo en lo que tenemos que estar procurando, porque dice, miren esto y quiero que pongan atención a esto. Me demoro un par de minuticos más. Dice, esto es importante, versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Escuche esto, hermano. Problema que le impide a uno consolidarse hacia la plenitud y la perfección en Cristo. El doble ánimo o la fluctuancia del niño. Dice por todo viento de doctrina, que puede ser una doctrina ya estructurada o una concepción que se tiene de lo que yo creo que es el cristianismo. Quiero poner aquí un ejemplo. Hay personas que tienen claro que quieren seguir a Jesús. Estoy hablando de personas de la silla y de ministros, que puede que en eso sean constantes. Yo quiero seguir a Cristo. Y de verdad la persona no se va a tomar ni se vuelve para el mundo. Y hay un punto de lanza, un punto de partida que le puedo uno decir, no es fluctuante la persona, pero a la hora de ejercer el cristianismo, a la hora de ejercer su ministerio, tiene fluctuancia. Porque lo quiere hacer a su manera, o quiere hacerlo como él quiere, o como él lo concibe, o como ella lo concibe. Entonces un día, ¡uah! Y yo creo esto, y otro día, ¡uah! Dice fluctuancia, que en otra parte de la palabra lo llama doble ánimo, y la palabra dice que el doble ánimo es un corazón que está impuro todavía. Entonces dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Miren esto, hermano, tengan mucho cuidado con esto. La internet está llena de millones de conceptos. En todas las áreas de la vida del hombre ya tenemos streamers o tenemos influencers o youtubers o opinadores, bueno, todos esos conceptos de la tecnología ahora de las redes sociales, cada uno con su concepto. Entonces sale uno a decir, despertarse a las 3 de la mañana, de la madrugada, es una señal de que tienes el cuerpo lleno de cortisol. Ojo, porque te vas a morir. A los 50 años te va a dar un infarto. Y después sale otro a decir que despertarse a las 3 de la mañana es normal. Porque hace años, hace siglos, lo cual parece ser cierto, la gente tenía el sueño partido en dos. Entonces lo que pasa con la persona que se despierta a las 3 de la mañana es que sus genes están como tratando de tener memoria de sus antepasados y de sus costumbres. Yo soy una de las personas que si he dormido 5 días en mi vida de 8 horas seguidas sin despertarme, ha sido muy raro. Generalmente mi sueño se parte en dos. Y ambos sueños son diferentes. El primer sueño es diferente al segundo. Yo no sé, el cuerpo está en la primera etapa de ese sueño, trabaja unas partes de mi inconsciente, de mi cuerpo, creo yo.
A lo que yo voy con esto es que no puedo, hermano, caer en la trampa de la multi-información. Y eso es que estoy hablando de cosas naturales, de la, del diario vivir de las personas. Pero pasa también con las doctrinas. Entonces, salen a decir un pocotón de cosas, hermano. Y hablan de la gracia y del don de Dios y de la fe. Y hablan así, y se ponen todos como en la área profética como, entonces toman todas las señales como de los judíos y la piensan como cuidado con eso, hermano. Y se comienzan a crear cosas que parecen extraordinarias, revelaciones impresionantes, pero son un poco de engaños, son un poco de doctrinas que lo confunden a usted y lo puede llevar a enredar su corazón y su pensamiento y caer en, a pesar de que usted dice, sigo a Cristo, a caer en una espiral de indecisión, de confusión, no de lo más elemental. Usted puede decir, no, es que yo creo que el Señor es Dios es trinitario, yo creo que la fe es por Cristo, pero hay detalles, hermano, de la doctrina, del modo de vivir del cristiano, de la toma de decisiones, del manejo de la iglesia, de la sabiduría, de la inteligencia, de todo este concepto de autoridad según la Biblia, que puede la persona tener una serie de datos, de información errada, y entonces actúa conforme a uno un día, actúa conforme a otro. Se llama ambivalencia dentro del cuerpo de Cristo. Hay que tener cuidado con eso. Y dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, mire cómo el amor es como el componente que me trae claridad, hermano. No el aparente amor, no el amor con fingimiento, como dice la palabra, sino el amor verdadero, el de Cristo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El amor es la clave, de quien todo el cuerpo, bien concertado, mire esto, unido entre sí, por todas las coyunturas. Ahora que están hablando tanto de cómo mantener el manguito rotativo y las caderas y las rodillas, hay un pocotón de datos muy buenos que usted puede utilizar para mantenerse nutricionales, de manejo de higiene del sueño, sí, cosas de la disciplina del hombre que le van a ayudar dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, unido de la unidad, por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Por eso el apóstol Pablo dice, el hígado no puede ser estómago, hermano. El páncreas no puede cumplir la función de un pulmón. El ojo no puede ser el dedo gordo del pie. Usted dirá, ¿para qué sirve el dedo gordo del pie? Me lo voy a quitar. Vaya, trata de caminar sin el dedo gordo del pie. Todo tiene una función, hermano. Deje de creerse lo que no es. Ahí está la mansedumbre de la humildad. Ahí está, hermano. Ahí está, hermano. El pastor Antonio tiene una función. El pastor Mauricio también. ¿Quién lo determinó? Dios. ¿Voy a pelear contra eso? No, hermano. Y todos los que hacen parte del cuerpo tienen una función. Si no la ha descubierto, pues debe descubrirla. Pero yo no me puedo creer lo que no es, hermano. Amén. Amén. Y dice, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose como en amor. O sea, amor que produce amor. Amén. Por eso hay dos términos que son don y fruto. Amén. Las dos tienen que ver. Las dos saben producir más. La fe y el amor. La fe que obra por el amor. No se puede hablar de fe sin el amor, pero ese es otro tema. ¿Para qué? Para producir más fe y más amor. Entre más fe haya es porque más amor hay. ¿Me está comprendiendo? No se puede hablar de producir fe si no hay amor.
Pero el amor es el de Cristo, el que aprendo por la inmersión y la llenura del Espíritu, no es el de fingimiento. El amor no doblega, el amor no domina, el amor no es esclavizante, el amor no es subyugante, hermano. Yo no puedo decir que amo a mi esposa y la tengo como la escoba de la casa. Allá sí esa escobita así de para barrer. No, 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 hermano. Hay varones en las casas que mandan en todo. La pobre mujer está allá debajo allá de lavaplatos. ¿Cómo así? Para eso sirve la mujer. Para cambiar los pañales y usted el duro de la casa. No, 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 no. Eso no es así. No, el amor. Y repito lo que la otra vez expliqué, lo que quiere decir la palabra acerca de obedezcan a los pastores, y lo que quiere decir la palabra de la mujer sujétese al varón, y lo que quiere decir la palabra cuando la palabra dice no provoque, le dice a los jóvenes obedezcan a sus padres, a la congregación obedezcan a los pastores, y a las mujeres sujétense al varón. Lo que está queriendo decir el Señor es: déjense persuadir por el amor que yo le pongo a ese siervo, a esa persona. Entonces, para poder ver una mujer que se sujeta al varón, tiene que haber un varón lleno del amor de Cristo. Para poder ver un hijo que obedezca a su papá, tiene que el papá estar lleno del amor de Cristo. Para que la congregación obedezca al pastor, ese pastor debe llenarse del amor de Cristo. Punto final, hermano. Si usted no tiene eso, usted está sacando chispas porque la llanta se le reventó y porque el rin le está rayando la calle, el pavimento. Así de sencillo es, hermano. Por eso la palabra dice que el que no tiene amor es como el metal que resuena y como el címbalo que retiñe. Así es, usted puede servir, usted puede ir, usted puede venir, usted puede inmolarse, usted puede vivir la vida del mártir, pero si no tiene amor es como el címbalo que retiñe, como el metal que resuena, dice la palabra. Imagínense, que era una de las cosas, con esto termino, que más se me dificultaba cuando mis hijos se encontraban a la cocina y de chiquitos, ya no lo hacen, gracias a Dios, que cogían esas tapas de las ollas y pa, 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 y la rayaban contra el piso. Ese sonido es horrible, horrible. Entonces decirle, ay, Manuel, Josué, ya no más, hermano, guarden esas vainas que me tienen loco. Ese es el ejemplo del que no tiene amor. O sea, el ejemplo es como la tapa que suena que chirrea contra el piso. Le digo, hermano, los siervos del Señor tenemos esa misión. Lograr, de la mano de Dios, llevar a que el cuerpo termine la carrera en el mejor estado posible. Amén. Con el amor del Señor. Vamos a orar. Mi hermano amado, yo espero, mire, estas son de esas, yo no suelo decirlo, pero ojalá usted comparta esta enseñanza de hoy. Y esta sí es una enseñanza que se la tiene que compartir a los cristianos. Esta no es una enseñanza para el recién convertido que apenas ni sabrá lo que uno está hablando. Al convertido háblele de arrepentimiento. Perdona, al que no es convertido háblele de arrepentimiento, de reconcíliese con Dios. Pero esto sobre todo es para el cuerpo de Cristo. Comparta esa predicación. No por mí, hermano. Si quiere, tácheme ahí. Póngame solo la voz. Pero que la gente escuche este mensaje, hermano. Amén. La iglesia escuche este mensaje. Vamos a orar, hermano. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos gracias en esta noche. Te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, Dios. Señor, yo bendigo a todas esas personas, Señor. A todas esas personas, Rey de la Gloria, que están allí, Señor, que aprecian la palabra, que aman tu palabra y tu mensaje, Señor, tan precioso, tan pertinente, Padre, tan lleno de verdad de tu amor. Yo siento eso. El amor tuyo tan impresionante. Yo me medito, Señor, en esos pasajes de Enoc. No está en la Biblia el libro, pero es un libro que habla unas verdades tremendas, Señor. En la experiencia, cara a cara contigo, Señor. Cómo Enoc logra contemplar, Señor, ese ser tan eternamente poderoso, inigualable, que si soplara. Yo alguna vez tuve una visión, Señor, orando hace años, la tuve varias veces,
yo veía que cuando tú te parabas, Padre, el Padre se paraba, todos los ángeles, era como si hubiera una explosión, los ángeles salían a volar en el cielo, Señor, impresionante. Y solamente te parabas, Señor. O sea, tienen la capacidad de con una mota de tu, no sé, de tu piel, de tus vestiduras, puedes aplastarnos sin matarnos, Señor, con solo ese poder. Pero eres un ser lleno de un amor inigualable, Rey de la Gloria. Y tú estás, voy a utilizar este término, Señor, tú estás con desespero, Señor, voy a decir con insistencia, clamando y exigiendo en nosotros que lo apliquemos para la edificación del cuerpo de Cristo, Padre. Y a veces no es fácil, Señor, porque la gente no está acostumbrada a que se le ame como tú amas, Señor. No es el amor fingido, de la llamadita y de la palabra dulce. No, ese no es el amor, Señor. Es el amor que de verdad procura que no nos salgamos del camino, Señor. Que crezcamos, Señor, maravilloso. Y que lleguemos a un punto óptimo, bendito Señor. Es nuestro deseo. Que ninguno se pierda, que todos alcancen la plenitud, Señor. Que todos alcancen, bendito Dios, la estatura, Señor. La perfección en ti es nuestro deseo, Padre. Ayúdanos, ayuda al pueblo tuyo, Señor, y ayúdanos a inundar la obra del amor tuyo, Señor, y en el medio de esa amor a la que actúe la mansedumbre y la humildad, Señor, el vínculo perfecto, Padre, las coyunturas bien unidas, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Ayúdanos, Rey de la Gloria, y ayuda a todo este pueblo, Padre, y a todo el que pueda escuchar esta palabra, sea de edificación, Padre, sea de gran provecho. Espíritu de Dios, gracias por esta noche, Señor. Llénanos de ti, Señor. Nosotros con la autoridad tuya atamos espíritus malignos de satanismo, Señor, de hechicería, espíritus persecutores, hostiles, espíritus, Señor, de emboscada, espíritus de muerte, destrucción, desolación, espíritus, Señor, de división y contienda, espíritus, Señor, de inmundicia, perversión, espíritus de Atalía, Jezabel, Absalón, de Laía, Zambalá, Tobías, Amán, Señor. Atamos todo esto y lo echamos al abismo en el nombre poderoso de Jesucristo. Al abismo, Rey de la Gloria. Ayúdanos, Señor. Que desaparezca por tu amor, Señor, por la pureza de tu poder. Todo doble ánimo, Señor. Señor maravilloso, y toda ambivalencia, Señor. Te lo pedimos en esta hora, Rey de la Gloria. Purifícanos con tu fuego. Llénanos de tu unción y tu poder, Dios. Señor, toda trampa y arma que se ha levantado contra nosotros es destruida, Señor. Te pedimos que fortalezca los muros y las torres, Señor, y las puertas, y tus ejércitos y legiones estén allí movilizándose a nuestro favor, que tú alrededor nuestro estés cercándonos y guardándonos con celo y poder santo. Señor, que tu gozo sobrenatural y tu paz que sobrepasa todo entendimiento nos llene, Señor. Que tu chequiná y tu columna de fuego nos acompañen, Señor. Y traigas toda sanidad a los cuerpos y a las vidas. Y traigas, bendito Señor de la gloria, traigas, bendito Señor de la gloria, también provisión desbordada y abundante. En el nombre poderoso de Jesucristo. Te damos gracias por esta noche. Lleva a todo este pueblo precioso, Señor, y el que ha escuchado esto en paz, en bendición. Atamos todo caballero de la noche, Morfeo, tu espíritu de tormento, tu espíritu que atenta contra la paz, lo atamos y lo echamos al abismo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Toda retaliación y venganza, furia de las tinieblas, la atamos y la echamos al abismo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. En esta hora, Rey de la Gloria. Trae avivamiento. Guarda nuestras naciones, Señor, de los destructores. Con tu diestra de justicia, levántate y devuelve el baldón en el nombre de Jesús. Y oramos como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes, haga resplandecer tu rostro sobre nosotros, ten de nosotros misericordia, Señor, alces tu rostro sobre nosotros y coloca en nosotros paz. Y como lo hizo Jabes, que tú nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libres de todo mal para que no nos dañen en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendice, Dios les ama, igualmente yo les bendigo, que tengan un fin de semana provechoso y el domingo nos vemos una vez más en los lugares de reunión a gozarnos en el Señor. Dios les bendiga. Amén y amén. Un abrazo a todos.